buenas tardes en España, buenas mañanas en América, que sé que hay bastante gente. Y bueno, buenas tardes, mañanas, Tribu Global. Esta es nuestra 10ª semana en fuego de campamento. Nuestras fogatas irán cada vez más, adquiriendo un aspecto de hogueras de San Juan, con espíritu de fiesta y de cambio de ciclo, de solsticio. En el caso de las zonas templadas de España ya entramos en el verano dentro de poco. Y nos hemos referido en varios fuegos a aquel curso expedición amazónico del 2010 en el que se buscaban delfines fluviales y lo hicimos porque ha habido más de un relator que estuvo allí, ¿no?, presente. Y hoy tenemos al principal de sus protagonistas y organizador, que con nuestro querido, y sirva como homenaje una vez más, fallecido Mario Morcillo, que yo creo que verá con satisfacción que aún se le sigue recordando. Y viajamos, por tanto, de nuevo a Iberoamérica, a acercarnos al día a día de nuestro relator de hoy, que es como mejor podemos conocerle personalmente. Él es Fernando Trujillo. Hace unos meses estuvo por España para presentar un impactante documental llamado Río Abajo sobre el compromiso y riesgos en la lucha por los delfines y, por extensión, por toda la ecología del Amazonas, ya que estamos hablando de una especie paraguas. Es de esas que, protegiéndolas, se protege de una forma indirecta a muchas otras que componen la comunidad de su hábitat, incluido al ser humano. Fernando es biólogo marino, es experto en cetáceos, experto internacional en cetáceos, pero buscando a la persona que hay detrás de cada relator, prefiero que le presente otra que le conoce desde más cerca, y es nuestra amiga y anterior relatora, Paola Rodríguez. Ella se encargará de pasarle el bastón de la palabra. ¿No es verdad, Paola? Sí, así es, Juan. Hola a Pues todos. ahí te lo dejo. Adelante. Bueno, pues para mí hoy es una alegría presentarles e introducir el relato de mi querido amigo, doctor en zoología y gran fotógrafo de la naturaleza, Fernando Trujillo, quien alguna vez fue apodado Omacha por las comunidades del sur del trapecio amazónico, pues donde dio inicio a la organización ambiental que hoy conocemos con el mismo nombre. La palabra Omacha quiere decir en lengua ticuna el delfín que se convierte en gente. Yo debo decir que para mí Fer es un hombre sensible, soñador, perseverante y pues sobre todo un hombre que es de agua y que ha sido guardián de la vida. Fernando tiene una cualidad muy grande y es que siempre ha sabido mezclar su visión romántica con la visión científica del mundo natural. Creo que justo esto fue lo que ha llevado a que él en el 2007 recibiera uno de los premios un premio que es muy prestigioso a nivel internacional en el ámbito ambiental, que se le otorgó la Real Sociedad Geográfica de Londres, el Whitley Gold Award. Y a partir como de toda la trayectoria, gran trayectoria que tiene Fer, que son cerca de 40 expediciones en Sudamérica, Asia, la Antártida, cientos de publicaciones científicas, divulgativas, y inclusive hay que decirlo, arriesgando su vida, ha llevado el mensaje al mundo entero sobre la importancia de conservar el delfín rosado, las comunidades que coexisten con el delfín y todo lo que es el ecosistema del Amazonas. Y pues con esta breve introducción, Fer, entonces yo te hago entrega de esta pluma que hoy va a simbolizar el bastón de la palabra para que nos deleites a todos con tu relato. Bueno, yo recibo el bastón con este símbolo, que es un protector de delfines, hecho por la comunidad ticuna. Realmente me conmueve y me da una alegría enorme que seas tú quien me presente. Tú sabes que te quiero mucho. Gracias, Juan, por la invitación y ciertamente Mario está presente con nosotros. Mario dejó una huella profunda en muchos de los que estamos aquí y en muchos que no están, y siempre lo recordaremos. Bueno, pues gracias por invitarme a esta fogata. Hoy voy a hablar un poco sobre esa travesía en busca de los delfines. No va a ser una charla tan científica como las que generalmente doy, sino voy a tratar de poner algunos elementos humanos de cómo ha sido ese proceso
en este largo camino ya de 33 años. Entonces voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar algunas imágenes. Vamos a ver si es esta. Sí. Bueno, para los que no sepan mucho sobre delfines fluviales, pues tenemos delfines en China. Teníamos el famoso delfín del Yangtze, que desafortunadamente en el 2005 se declaró extinto en vida silvestre, o sea, ya es probable que queden muy pocos animales y sus poblaciones no son viables. Hay otra especie que era marina, que se metió dentro del río Yangtze, que es la marsopa sin aleta, que está también muy amenazada, pero se están haciendo trabajos muy interesantes para conservarla. Y luego está el complejo este de la India, Nepal, Pakistán, Bangladesh, donde tenemos otras especies de delfines del río, el platanista gangetica, que pues también están supremamente amenazados. Imagínense ustedes en la India, sobre el río Ganges, sobre un solo río, más de 450 millones de seres humanos generando impactos pues increíbles. Más adelante retomaré esto de la India y les contaré de una travesía que hice ahí. Y luego ya nos vamos a Sudamérica, al continente suramericano, donde probablemente tenemos la mayor diversidad de especies de delfines de agua dulce. Tenemos uno que es filogeográficamente de agua dulce, pero que habita ahora ya en las costas de Brasil, Uruguay y Argentina. Antes era del Río de la Plata. Y tenemos ya en el Amazonas y el Orinoco estas maravillosas especies. Entonces, aquí tienen ustedes el famosísimo delfín rosado del Amazonas. Realmente hay 3 especies diferentes, una para toda la cuenca del Amazonas, otra para la zona de Bolivia y el río Madeira, y otra que se acaba pues relativamente de descubrir hace unos 4 o 5 años en el río Araguaia, que es una cuenca diferente a la del Amazonas y al Orinoco en Brasil. Este animal pues es uno de los delfines de río más grandes, llega a medir más o menos 2,70 metros, pesos de 180, aunque hemos sacado animales de 200 kilos, y tiene esta forma particular, su hocico largo, su aleta dorsal baja, y está perfectamente adaptado a las condiciones de la selva. O sea, ahí lleva más o menos 2 millones de años, puede mover el cuello, las aletas las puede rotar, entonces esto les permite entrar dentro de la selva cuando se inunda, cuando sube el nivel del agua y puedan atrapar peces ahí. La otra especie es este delfín pequeño, es el tucuxí o el Sotalia fluviatilis. Es uno de los delfines más pequeños que hay en el mundo, tiene 1,50 m cuando ya es adulto y tiene una historia relativamente reciente en el Amazonas, por ahí unos 500.000 años, que en términos evolutivos es muy poco. También teníamos problemas en cuanto a discriminar las especies relacionadas con el tucuxí. Tenemos una que va por toda la cuenca del Atlántico, desde Centroamérica hasta el sur de Brasil, que se logró diferenciar como diferente, es el Sotalia guianensis. Y ya dentro del Amazonas tenemos este que les acabo de mostrar, que es el tucuxí, que es muy pequeñito. En el Orinoco tenemos un proceso muy interesante porque también entraron delfines marinos por el río Orinoco y están como en proceso de convertirse en una especie nueva. Ahí estamos haciendo análisis genéticos. ¿Cuál fue el punto de arranque para esto? O sea, ¿cómo empieza una idea de conservación? Y yo creo que con frecuencia empieza con una aproximación romántica. Uno, cuando es muy joven, uno quiere salvar el mundo, quiere viajar, y yo quería trabajar con delfines, con ballenas, con tiburones. No era muy fácil. Tuve, digamos, la oportunidad de estar en una charla del comandante Cousteau en la universidad y él iba para una expedición al Amazonas y dijo, delfines, Amazonas, nadie los está estudiando. Entonces ese fue como un primer punto de arranque. Y aún estando en la universidad, estaba en 7º semestre de la universidad, con 2 amigos nos metimos en un avión de carga y nos fuimos para el Amazonas, con muy poco dinero en el bolsillo, hay que decirlo, y con muchas ganas y muchos temores. O sea, aquí las cosas hay que dejarlas claras. Cuando uno arranca y da uno un salto al vacío, uno no sabe para dónde va. Entonces tenía imaginarios de pirañas, de serpientes, de muchas cosas intimidantes en la jungla del Amazonas. Llegué inicialmente a una ciudad que se llama Leticia y en esa época, en los años 80, estaba permeada por el narcotráfico. Entonces decidimos seguir con estos 2 amigos en un barco que nos tomó 10 horas para llegar a una pequeña población que se llama Puerto Nariño.
y ahí arrancaría ese gran sueño, esa travesía con los delfines. Esta comunidad son básicamente indígenas ticunas, cocamas y yaguas. Era un pueblito muy pequeño, no tenía electricidad, no tenía teléfono, estaba uno aislado, solo había un par de embarcaciones. Nosotros llevábamos un motor fuera de borda prestado para movilizarnos y no teníamos ni idea cómo funcionaba un motor. Tuvimos que aprender sobre el camino. Los indígenas se reían mucho de nosotros. Porque nos quedamos sin gasolina en la mitad del Amazonas. Bueno, fue toda una aventura ese proceso. Pero en ese pueblito, donde ya llevamos 33 años, se fue generando algo muy potente con el tema de los delfines. Fuimos consolidando bases de datos durante 3 décadas. Ahí pudimos empezar a entender un poco las amenazas, esa percepción local maravillosa de los indígenas sobre los delfines. Nos dimos cuenta, me di cuenta que los delfines podían ser una especie sombrilla, que a través de la conservación de estos delfines podíamos mover y jalonar procesos para conservar el Amazonas. Y lo otro que era muy crítico es que hacer conservación donde hay necesidades económicas y hambre es muy difícil. Entonces hay que tener aproximaciones diferentes. El trabajo de largo plazo realmente genera las perspectivas más reales. Cuando yo llegué al Amazonas me di cuenta que los indígenas no querían mucho ni a los antropólogos ni a los biólogos, y básicamente, según ellos, es porque uno llegaba allá, estaba unos días, tomaba una información y luego publicabas libros y nunca más regresabas. Eso a mí me marcó y decidí quedarme de manera más permanente. Y entonces empecé a echar raíces en ese pequeño pueblito en el Amazonas. Y ahí era fundamental conectarse con la gente. O sea, yo realmente estaba feliz, mis temores, mis miedos fueron disipándose. Encontré una gente maravillosa, los niños increíbles, entonces hacíamos muchas actividades con los niños. Ahí estoy en una escuela dibujando delfines, interactuando con ellos. Y estos niños ahora pues son hombres, tienen familias, y ha habido un cambio, un proceso ahí durante estas 3 décadas. Eso ha sido muy importante. Entonces, ese conectarse con la gente es fundamental, yo creo, para que un trabajo de conservación pueda ser exitoso. Si uno no entiende las necesidades de la gente local, es muy difícil. Llega uno con un discurso teórico desde las ciudades, donde la conservación es muy fácil en las ciudades, cuando uno tiene la nevera llena de alimentos, y otra cosa es cuando estás ya en el campo y ves la percepción que pueden tener las personas, que es bastante diferente de la que uno tiene. En esos momentos fueron pasando varios años y decidí echar más raíces, decidí construir para quedarme. Y con unos fondos que recibí de Inglaterra, que fueron $5,265, tengo fotocopia del cheque, fue una de mis primeras donaciones desde una organización que se llama Welland Dolphin Conservation. Con ese dinero decidí construir una estación y me lancé a esta aventura. Conseguí un pedazo de terreno prácticamente regalado de un mesías que encontré allá en el Amazonas, un hombre rudo, un ganadero, un empresario que creyó en lo que yo estaba haciendo y pues me dio por prácticamente nada, 100 euros, 150 euros, me dio casi 2 hectáreas de terreno, y ahí empecé la construcción de esta estación. Aprendí a serruchar, a poner tornillos. Bueno, ya tiene este edificio unos 25 años, ya está bastante deteriorado, pero por ahí han pasado cientos de estudiantes, hemos hecho talleres con los niños locales, se han hecho muchos talleres, se han tomado decisiones trascendentales para ese pueblito en esa sede, y eso ha sido muy bonito porque fue una construcción, o sea, fue realmente una apuesta de vida. Igualmente, pues yo iba, digamos, con la mentalidad de un estudiante universitario, estudiaba biología marina, pero me encontré con un mundo mágico, un mundo increíble, donde todos los animales, todas las cosas, los árboles, todas tenían una historia, y los delfines pues no eran una excepción. Entonces teníamos lo que decía Paola, el delfín que se transforma en gente, teníamos el delfín que llevaba personas al mundo subacuático que ellos tenían, llevaban mujeres, las raptaban, las embarazaban, nacían delfines, una riqueza cultural extraordinaria alrededor de los delfines. Los delfines son como los jaguares
pero en el agua, o sea, con una simbología poderosa como el jaguar. Otros de los mitos, las leyendas, los árboles, cómo los indígenas explican fenómenos ecológicos y científicos de una manera precisa. Ellos hablan del árbol de los peces como un árbol mágico que está en las orillas de los ríos y cuando empieza a llover y subir el nivel del agua, se forman unos pequeños gusanitos en su copa y con los truenos se asustan y caen al agua y se transforman en peces. Entonces, los indígenas dicen que los hombres blancos no conocemos, no distinguimos los árboles mágicos, los cortamos y por esa razón dejan de haber peces en el Amazonas. Y la realidad es la misma. O sea, los árboles del bosque inundado están sincronizados para que cuando llueva y se inunda la selva, sueltan miles de frutos que son el alimento de los peces. Estos se dispersan corriente abajo con la corriente y los peces los suben corriente arriba para dispersarlos. Cuando cortamos el bosque inundado, perdemos el árbol mágico de los peces. Entonces, esa simbología, ese trabajo con la gente local, me fue dando unas perspectivas muy diferentes de cómo querría yo hacer ese proceso de investigación. Entonces, empieza uno a conocer el ecosistema desde un punto de vista mucho más centrado, más real, desde los ojos de los indígenas, que, ojo, es muy difícil volverse uno indígena, pero uno puede tener acceso a mucho del conocimiento que tienen ellos y es muy valioso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Amazonía, que es una cuenca gigante, son 7 millones de kilómetros cuadrados, y si le adicionamos el Orinoco es 1 millón de kilómetros cuadrados y el Tocantins otro 1 millón de kilómetros cuadrados, estamos hablando casi de 9 millones de kilómetros cuadrados donde están los delfines. Es un ecosistema enorme y desafortunadamente muy frágil, nos aporta el 17-20% del agua dulce del planeta. Tenemos miles de especies ahí y cientos todavía por descubrir y por conocer. Y desafortunadamente el tema demográfico es una de las grandes amenazas para el Amazonas. Ya no es un mundo indígena, sino que ya tenemos un mundo mixto, heterogéneo, con diferentes intereses económicos. Hay más de 34 millones de seres humanos viviendo ahí. Ahora, lo que les decía, en este gran territorio, en estos 9 millones de kilómetros cuadrados, tenemos muchas especies. Tenemos los delfines en la zona del Amazonas, tenemos el de Bolivia, el de Araguaia y los tucuxís, tanto en la parte del Orinoco como en la parte del Amazonas. Tenemos que enfrentar que la Amazonía tiene otras caras. Entonces vemos grandes desarrollos urbanos, tenemos ciudades como Manaos de 4 millones de habitantes, y ciudades de más de 1 millón de habitantes. Entonces, para los que me estén escuchando en España, pues 4 millones de habitantes, ¿qué ciudad es equiparable allá en España? O sea, es un impacto enorme. Tenemos efectos devastadores de la deforestación. Más de 790.000 kilómetros de selva ha sido consumida, arrasada. El principal instrumento es el fuego y estas tierras quedan habilitadas para ganadería y antiguamente para soya. Entonces hay grandes presiones a nivel internacional para reducir esto, pero en sitios donde hay una gobernabilidad tan baja como el Amazonas es muy difícil controlar esto. Tenemos buenas intenciones con el tema de las hidroeléctricas, creo que en los años 50 obedecían a buenas intenciones, pero se fue la mano en la escala y tenemos los ríos interrumpidos con hidroeléctricas, hay más de 277 en la Amazonía, han fragmentado los ríos, se ha perdido la conectividad y el sistema puede colapsar. Y a esto le estamos sumando el tema de cambio climático. Estamos llegando a un punto de no retorno con la deforestación de la selva, donde está aumentando la temperatura, se está secando la vegetación y en el caso de los delfines quedan atrapados y nos toca rescatarlos y ponerlos en sitios más profundos. Tenemos amenazas como la captura accidental de delfines en las redes de pesca. Esto fue particularmente grave en los años 70, 80, cuando apenas se introdujeron estas redes, los delfines morían en grandes números. Yo me acuerdo cuando llegué en el año 87, más o menos 17, 20 delfines se encontraban muertos al año en un área muy pequeña del Amazonas. Esto era preocupante, pero miren lo curioso. Al pasar los años, los delfines fueron entendiendo la amenaza que constituían las redes, e incluso fueron aprendiendo que podían sacar peces de las redes y esto generó un nuevo conflicto entre pescadores y delfines.
Eso llevó a que en algunos casos pescadores en sitios como Perú envenenaran peces, amarraran estos peces a las redes y esperaban que los delfines los consumieran para matarlos. También estaba el tema de la cacería ilegal, para sacar partes de sus órganos y comercializarlos como fetiches sexuales. Ahí ven ustedes una serie de frasquitos en el mercado de Belén de Pará, en Brasil, donde con este aceite uno podía untárselo y conquistar cualquier mujer o cualquier hombre. Entonces creo que tenemos necesidades profundas, especialmente los hombres, para conquistar mujeres. Nos valemos de huesos de tigre, cuernos de rinoceronte, etcétera. O sea, son cosas absolutamente banales que están acabando con la biodiversidad de este planeta. También hay una tergiversación de ese mundo chamánico. Los chamanes, por ejemplo, invocaban al delfín y el delfín les daba un diente chamánico para que los pescadores pudieran ver debajo del agua y saber dónde encontrar los peces. Pero llegó el hombre blanco y dijo, no, si el diente es bueno para capturar peces, pues es bueno para conseguir mujer. Y cambiaron todo el sentido chamánico alrededor de esto. Otras cosas que me fui encontrando en esa travesía por los ríos es que en ocasiones las personas tenían las crías de los delfines para venderlas. Esta foto es en Iquitos, en Perú. Nos avisaron, fuimos y el animal había estado en esa canoa durante 2 días con muy poca agua, con unas temperaturas altísimas. Ustedes pueden ver los pliegues fetales todavía en el delfín. Era un delfín que estaba amamantándose. Durante 2 días no recibió comida, altas temperaturas. Lo sacamos de ahí, pero en el camino hacia donde lo llevábamos falleció. Viene un tema importante y es entender que en la conservación uno puede enamorarse de una especie, el jaguar, el delfín, el panda, pero si uno no entiende la situación socioeconómica que enfrenta una región y esos pulsos económicos, es muy difícil hacer temas de conservación. Entonces, este es un ejemplo de lo que ha pasado con los delfines en los últimos 15 años. Las pesquerías de los grandes bagres en Amazonas colapsaron. Los comerciantes buscaron otras especies y encontraron una que es la que ven ahí abajo, la mota o la piracatinga, y reemplazaron un pez que se había prácticamente colapsado sus poblaciones en el centro de Colombia y comenzaron a usar delfines como carnada para atrapar este pez, que es un pez carroñero. Nadie se lo come en la región, es como el buitre del agua, pero se generó una industria multimillonaria alrededor de esto, y nosotros empezamos a investigar sobre todo el tema de salud pública relacionada con este pez. Y el tema de salud pública nos llevó a abordar un problema que es la minería ilegal y las fuentes naturales de mercurio. O sea, hay muchos peces que tienen concentraciones altísimas de mercurio en el Amazonas. Durante casi 4 siglos de historia de explotación del oro, se han vertido más de 200.000 toneladas de mercurio en la cuenca del Amazonas. Y es que con 1 kilo de oro a $45.000, pues la gente está dispuesta a hacer lo que sea por obtener este metal. Con esto de la mota, logramos en algún momento que Brasil hiciera una moratoria que prohibiera la comercialización de este pez, sobre todo basado en el hecho de que se mataban miles de delfines en Brasil para capturarlo. Y en Colombia lo que hicimos fue, con el tema de mercurio, logramos avanzar con el tema de una provisión permanente. Ahora, en este proceso, en toda esta travesía, fuimos aprendiendo cosas, ensayo y error. Y una de las cosas que fuimos aprendiendo es el poder de los medios de comunicación. Entonces, pueden ayudar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener un mensaje claro. Está el periodismo sensacionalista, que lo que busca es buenos y malos, y cómo genera un conflicto. Y digamos, yo fui objeto de este tipo de periodismo y terminé amenazado de muerte por las investigaciones que hicimos con mercurio. Y están otras formas de mostrar todo este mensaje a través de documentales, como el que mencionaba Juan al inicio, que Río Abajo, y otros que hemos podido realizar. Bueno, en este tema de desarrollo científico nos tuvimos que hacer las preguntas adecuadas para poder avanzar. Tuvimos que desarrollar métodos adecuados para estudiar los delfines. Uno de esos métodos pues, fue la fotoidentificación. Yo quería usar métodos no invasivos, no quería atrapar a los delfines, no quería marcarlos. En los años 80 se capturaban los delfines y se marcaban con placas de carros o placas de motos en las aletas con tornillos. Era una cosa salvaje. Luego les ponían marcas con nitrógeno líquido
Y yo dije, bueno, yo quiero ver otras opciones y empecé a darme cuenta que los delfines tenían cicatrices, marcas, y comencé a crear un catálogo de más de 170 delfines en la zona donde trabajaba en el Amazonas y nos dimos cuenta que podíamos seguirlos, podíamos entender sus movimientos, etcétera. Y esto nos permitió también conectar la ciencia y la conservación. Tomábamos las fotos de los delfines, los poníamos en las escuelas de los niños indígenas en Puerto Nariño y los niños indígenas les ponían nombres a los delfines. Nosotros teníamos nuestros códigos científicos, los niños les ponían nombres y cuando ese niño estaba con su padre en un lago y el padre estaba poniendo de manera ilegal una red, el niño le decía, no, 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 ahí está Juan, tenemos que sacar la red porque se puede ahogar. Y eso fue generando todo un movimiento muy interesante. Pero entonces, ¿cómo mediar ese proceso de trabajo científico en una zona como el Amazonas, en este pequeño pueblo donde comencé a echar raíces? Y vienen los momentos de las crisis, vienen los momentos en que tenemos suficiente dinero para el proyecto o no, o la escala del proyecto es muy pequeña y no estamos entendiendo la gran problemática. Entonces toca reorientar el proyecto, toca pensar en cómo conseguir fondos, etc. Y en medio de todo eso, pues no nos olvidemos que los investigadores somos seres humanos. Entonces, yo tengo 2 hijas, ellas pues de alguna manera fueron creciendo en el Amazonas, en el Orinoco, pero llegaba un momento en que tenían que estar en una escuela estudiando y vienen los procesos de separación que son dolorosos, ¿no? Empiezas a ser un padre ausente, a estar solamente en ciertos momentos del año, de la vida, tocando la vida de las personas que más amas, ¿no? Entonces, pues no olvidar eso, que ese componente humano es fundamental. Dentro de todas esas preguntas, entonces, una de las que más era recurrente era ¿cuántos delfines hay? ¿Cuántos delfines podemos encontrar en el Amazonas? Yo tenía la respuesta para un área pequeña de 50 kilómetros cuadrados, pero teníamos que cambiar la escala y teníamos que salir a contar delfines. Esto nos llevó a una cosa sin precedentes y fue organizar expediciones, más de 40 expediciones por toda la cuenca del Amazonas en diferentes países y recorrer todos estos ríos para entender, primero para contar los delfines, cuántos habían y al mismo tiempo entender las amenazas a las que estaban sometidos. Para hacer esto, pues, y sin muchos recursos, tuvimos que usar barcos de carga, barcos turísticos económicos en épocas de no turismo. Nadie cobraba sueldo por estas expediciones y aún las seguimos haciendo. Hemos involucrado a más de 400 personas en estas expediciones, 19 organizaciones, y digamos el impacto ha sido enorme. Ya tenemos los números, ya sabemos dónde hay altas densidades de delfines, dónde hay bajas densidades, etc. Ahora, algo que tampoco a veces uno cuenta en la parte de las charlas científicas es cómo es la convivencia, cómo es embarcarse durante días en estos barcos y avanzar. Entonces, cada barco es diferente, las condiciones son precarias. Aquí, por ejemplo, en Venezuela teníamos unas condiciones donde nos llovía y estábamos todo el tiempo mojados, el calor de las calderas del barco era insoportable. Aquí abajo tengo un barco que usamos, que no es un barco, realmente era un bar flotante con áreas de reservado en el río Arauca y logramos alquilarlo y con este bar flotante logramos hacer una expedición de varios días en la frontera con Venezuela. Y tenemos... Fernando, Sí, dime. te interrumpo un segundo, como he visto que pasas a una parte así más humana y más tal. Hay algunas preguntas que creo que José Luis Angulo ha recogido. Si te parece, podemos hacer ese momento de pausa en este momento. Claro que sí. ¿Te parece? Venga, pues ahí tienes a José Fernando. Hola, Fernando. ¿Qué Hola, tal? José. Bueno, hasta el momento entusiasmado con tu relato de marinero por el río Amazonas. Así que, bueno, sí que ha habido preguntas. Ha costado un poquito que la gente arranque, pero ya lo han hecho. Entonces, bueno, una que nos preguntaban era, yo creo tener la respuesta, pero obviamente te la hacen a ti. ¿Es ético observar delfines o personas indígenas y simplemente quedarnos en ese aspecto como mirones o sin llevarles ningún beneficio a ellos? No, yo creo que la conservación
es muy compleja. Lo que nosotros hemos logrado, por ejemplo, con estas comunidades, y lo veremos más adelante en la charla, es cómo hemos construido procesos con ellos, cómo hemos identificado cuáles son sus prioridades y hemos avanzado con ellos. Ahora estamos reforestando la selva con mujeres indígenas. Estamos en un programa que se llama Pepeaderos. Hemos trabajado en acuerdos de pesca con las mismas comunidades. Ellos han puesto las normas y hemos hecho que el Estado colombiano las avale a través de leyes. Hemos generado capacitación en ellos, hemos desarrollado temas de turismo sostenible, se están generando recursos económicos, se está fortaleciendo la gobernanza indígena. O sea, hay que trabajar en conjunto. Con las diferentes visiones y construir alrededor de un territorio sus procesos de conservación. El delfín es una excusa para proteger el Amazonas, es una excusa para proteger el Orinoco, para proteger la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. Vale, ahora, bueno, un par de preguntas que te las agrupo y pongo yo una de mi cosecha. Una persona pregunta que si sigues en el mismo pueblo al que llegaste al principio, ¿cómo ha cambiado la idea de los indígenas con respecto a los biólogos, con personas como tú, que obviamente pues está trabajando duro y defendiendo su ecosistema? ¿Si ha cambiado la imagen que ellos tenían de los biólogos? Y la que te hago yo es que, bueno, nos decía Paola en tu presentación que habías tenido momentos casi de riesgo de muerte, tú nos has contado también lo complicado. Yo te preguntaba si has tenido algún hecho traumático de esos que te dice, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Y casi te hacen pensar, mira, me arranco y se acabó este trabajo. No, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues comenzando por la pregunta que haces, sí, hay momentos muy duros, muy difíciles. Cuando terminé amenazado, me dio una tristeza increíble. O sea, terminar amenazado por tratar de evitar que peces contaminados llegaran a ser consumidos por gente. O sea, que te amenacen por eso no tiene sentido. Hubo momentos en que me replanteé decir, bueno, hasta aquí llego, es suficiente, creo que ya he hecho lo que tenía que hacer, me voy. Pero no es tan fácil, no es tan fácil porque este proyecto se convierte en una forma de vida. Entonces hay que seguir apostando en esto. Sigo en el mismo pueblo, seguimos en el mismo pueblo. En algún momento he pensado si tengo que rehacer otra vez esta estación biológica o no. Todavía estoy en ese dilema. Pero sí ha cambiado la percepción de los indígenas. De hecho, muchas organizaciones del Estado nos buscan para poder tener entrada en algunas de estas comunidades y estamos formando ya chicos jóvenes indígenas como biólogos. Hemos llevado a varios indígenas en las expediciones a contar delfines y están encantados. Nuestra coordinadora en el Amazonas es una mujer indígena, es una líder. Entonces, sí, eso se va construyendo. Uh-huh. Mira, otra persona pregunta que cuántos, bueno, no sé si metros, kilómetros, yo ahí ya no sé, nos lo vas a explicar tú, ¿cuánto se internan los delfines en el mar? Bueno, no tenemos evidencias de que salgan al mar. Es más fácil que los delfines marinos entren a agua dulce. Lo contrario es un poco más difícil porque el sistema de osmorregulación es complejo. Es más difícil salir a un medio saturado de sal que entrar a un medio de agua dulce. Entonces, sí hay algunas evidencias de que salen unos pocos kilómetros por la costa y entran a otros ríos. Los otros delfines, los que son marinos y entran a agua dulce, no tienen tanto ese problema. Los marinos se meten hasta 12 kilómetros, por ejemplo, dentro del río Orinoco, sin ningún problema. Después de 12 kilómetros se devuelven. Y después de los 12 kilómetros ya empezamos a ver la otra especie. Una persona también pregunta si el mercado chino, que está metido prácticamente en todo tipo de tropelías en animales salvajes, pues en tigres, en los cuernos de los rinocerontes, etcétera, si también están metidos en la caza ilegal de delfines. No, en este caso, afortunadamente no, no ha llegado ahí. Después, en otra ocasión, podemos hablar más extensamente del caso de la vaquita en el Golfo de California, que es una marsopa, un delfín pequeño que está siendo extinguido. Quedan alrededor de 15 animales por la comercialización de la vejiga natatoria de un pez en ese golfo, que hace que pongan muchas redes y ahí quedan atrapados los delfines. Y esta vejiga natatoria va a China. Los chinos están afectando actualmente la zona de la conservación de los jaguares
porque están comprando los colmillos de los jaguares, especialmente en Bolivia, hay evidencias en Ecuador, algo en Perú, a unos precios exorbitantes. O sea, ya no les es suficiente los tigres, ahora están echando mano los jaguares también. Bueno, y ahora te hago yo también una mía. Soy auténtico desconocido del mundo de los delfines y decías antes, los delfines marinos sí que entran en el río y bueno, parece que los del río no entran en el mar. ¿Interactúan entre ellos? Es decir, o son como si dijéramos dos especies completamente diferentes o pueden llegar a hacer algún tipo de colaboración o por el contrario, tienen enfrentamientos entre ellos. Lo interesante ahí de tu pregunta es que, por ejemplo, este delfín, el tucuxí, que entró hace poco, hace unos 500.000 años, vive en simpatría con la otra especie, con el delfín rosado, pero en ocasiones compiten, en ocasiones se agreden. No hemos visto comportamiento sexual entre las dos especies, pero sí hemos visto que comparten zonas o a veces hay agresividad. Con la parte de los delfines marinos no tenemos muchas observaciones como para poder contestar lo que preguntaste. Vale, pues Juan, yo creo que igual si seguimos con el relato. Sí, yo creo que sí. Ya tenemos algunas agrupadas también para el final, así que fenomenal. Fernando, adelante. Muchas gracias, José. No, a ustedes. Entonces, como les decía, son muchas horas al sol porque generalmente nos hacemos en la parte de arriba del techo. Entonces es todo el día con temperaturas de 40 grados. Nadie quiere estar en popa porque generalmente en popa está la caldera del barco. Entonces tenemos humo, la temperatura mucho más alta. En algunos ríos hemos tenido piratas que nos han venido siguiendo. Nos hemos varado en medio del río y sacar un barco de un banco de arena es bastante complicado. El tema de los mosquitos, las plagas, que también hace difícil esto y que lo hablábamos antes de comenzar la charla. Y también viene en ese descubrimiento por los ríos los conflictos éticos. Esta foto para mí es importante porque estábamos en una expedición entre Ecuador y Perú y pasó al lado nuestro una canoa con un manatí y lo estaban, digamos, básicamente destrozando, sacando la carne y todo. Y esta canoa se dirigía hacia un puesto militar y yo dije internamente, ahí lo van a detener, lo van a enjuiciar, etc. Cuando llegamos, los soldados estaban ayudando al pescador a sacar pedazos de carne del manatí. Y yo no podía entender qué estaba pasando, pero cuando ya enfoco bien los ojos y veo los soldados con su uniforme todo raído, muy delgados, sin comida, ellos no ven una especie amenazada, ellos ven una oportunidad de alimento. Entonces, por eso, la conservación desde la ciudad a veces es muy cómoda, pero ¿cómo explicarle a un indígena esta es una especie amenazada, si ese animal le puede dar comida para 2 semanas a su familia? Entonces hay que pensar en alternativas económicas para esto. Todas estas expediciones por los ríos también me llevaron de alguna manera a transmitir estas experiencias a otros sitios. En Camboya estuve en el 2007 y hacer conteos de delfines allá fue bastante complejo. Lo mismo, unas embarcaciones diferentes, convivía uno con animalitos como estos escorpiones. Ahí pude desarrollar un catálogo de animales identificados por la forma de las aletas y generé el primer conteo de estos delfines, del delfín de Irrawaddy, en el río Mekong. Se pensaba que habían como 1000 delfines y cuando hice todos mis cálculos solo habían 76 delfines. Yo decía, no puede ser. Y desafortunadamente esto generó una alarma, se volvieron a hacer conteos y es una de las poblaciones de delfines más amenazadas en el mundo. Ahí la convivencia era increíble, parábamos en las noches en cualquier casa en la orilla, comíamos en el piso, era casi todo vegetariano, pero digamos, hay que tener un buen componente humano para poder hacer llevadera estas largas expediciones y travesías por los ríos. Igualmente en el río Ganges estuve haciendo conteos. Ahí recorrí más o menos 760 kilómetros en el 95, en el 96, luego en el 2012 y contamos cerca de 760 delfines. Las condiciones allá son increíbles. Esta es la especie, el Platanista gangetica, es ciego. El agua es turbia, entonces se atrofió su sistema visual. Y esta era la embarcación en la que estuve 20 días. Esa pequeña canoa de madera, ahí vivíamos casi 10 personas, cocinábamos ahí, dormíamos en las orillas, pero
esa parte glamorosa que la gente dice, ah, estás viajando mucho, qué maravilla. Se piensa que está uno en hoteles muy cómodos, con la mejor comida, y no es así. También adaptarse a otras culturas, ¿no? La comida en la India bastante picante, bueno, diferentes cosas. Estas son las orillas en el río Ganges, que muestran esa actividad frenética de 450 millones de seres humanos y lo difícil que va a ser para especies como estas poder sobrevivir. Luego pasamos a otro tema que es cómo usar la tecnología. Entonces empezamos a usar drones para estudiar estos delfines. Fíjense en esta fotografía. Desde la embarcación apenas veíamos 5 delfines y aquí desde la imagen vemos 14 delfines. Entonces empezamos a aplicar diferentes temas tecnológicos. Empezamos a considerar poner transmisores satelitales, ya son mucho más pequeños, y comenzamos un programa de seguimiento satelital de delfines en el que hemos marcado ya 35 delfines. Hacemos un equipo con veterinarios, con pescadores. Siempre lo más importante para nosotros es la salud de los animales. Y es un procedimiento que nos toma más o menos 8 a 10 minutos por delfín y lo liberamos inmediatamente. Esto ha sido muy interesante porque es el trabajo colaborativo de varios países, de muchos investigadores, de muchas organizaciones, y los delfines nos están contando cuáles son sus áreas más importantes y en dónde deberíamos hacer procesos de conservación. Cuando capturamos estos delfines, aprovechamos y hacemos muestras para temas genéticos, mercurio y temas bacteriológicos y de salud. En estos mapas ustedes pueden ver, por ejemplo, este nudo de puntos que nos muestran el uso que hacen los delfines de áreas específicas. Y este nudo de puntos, ¿saben dónde está? Justamente en el pueblito donde comencé a trabajar 33 años atrás. O sea, es uno de los sitios más importantes de los delfines, tienen sus crías en estos lagos y hemos logrado que sea un sitio Ramsar. Entonces, todo esto es un trabajo en equipo, como les decía, donde estamos trabajando con muchos científicos. Y de nuevo, hay que tener una aproximación socioeconómica para poder trabajar con esas comunidades locales. Hay que entender sus necesidades. Hay que ver cómo plantea uno alternativas económicas sostenibles para ellos. Y hay que generar esa conexión con las comunidades. Aquí un ejemplo de cómo ha funcionado esto. Empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en Amazonas y empezaron a llegar periodistas. Oiga, ¿usted qué está haciendo? Está trabajando con delfines. Esto es muy raro. Y empezaron a sacar noticias en los diarios, en los noticieros, y comenzó a llegar turistas que querían conocer los emblemáticos delfines rosados del Amazonas. Hoy en día hemos estimado que en un año, en un área de 40 kilómetros, se generan 8.3 millones de dólares de turistas que quieren conocer estos emblemáticos delfines. Entonces, lo que hemos hecho es que para que este dinero no solamente quede en aerolíneas, hoteles, restaurantes, hemos venido formando a gente local, a pescadores, a comunidades locales, para que sean ellos los que lleven a estos turistas. Un delfín en esta zona está generando $20,000 por año en ganancias, un delfín vivo, mientras que un delfín muerto para lo de la mota piracatinga generaba $20 y pues lo mataba. Hemos venido generando estas guías para capacitar a la gente local. Ya hemos capacitado a más de 600 personas en varios países. Algo muy bonito, y ahí está mi bastón de mando, es que hace 33 años cuando yo llegué, empecé a pedirles a los indígenas que me hicieran un delfín. Y fue un proceso largo, tomó su tiempo, pero hoy en día hacen unas cosas preciosas. Hemos llevado a estos artesanos a otros países a formar a otros artesanos y más de 300 familias reciben ingresos económicos de esto, que es, digamos, una forma de autovalorar su biodiversidad. Hemos creado emprendimientos interesantes como esta asociación de mujeres procesadoras de peces, que inicialmente arrancó para darle solución a los peces que mordían los delfines y que perdían un valor económico en el comercio. Entonces lo que hicimos fue adquirir estos peces, filetearlos, convertirlos en hamburguesas o en filetes con esta asociación de mujeres y nos dimos cuenta que realmente eran muy pocos los peces mordidos por los delfines. Entonces ahí vimos que era un tema de percepción y pudimos trabajar en soluciones económicas. Lo otro es la educación ambiental. ¿Cómo se construye el futuro?
cometimos muchas equivocaciones. Uno piensa que educación ambiental es dar una charla bonita, hacer un lindo póster, y no es eso. Hay que trabajar con los profesores, hay que trabajar con los estudiantes, hay que entender sus necesidades y generar un proceso de largo plazo como el que creo que hemos logrado establecer. Ahora todo esto lo llevamos a un nivel político. ¿Cómo generar áreas de manejo que permitan la conservación de los delfines? Entonces le apostamos a algo que de pronto algunos de ustedes no conocen, que son los sitios Ramsar. Los sitios Ramsar son los grandes humedales del planeta. Hay más de 170 países que han firmado este acuerdo, el acuerdo de Ramsar. En España hay muchos sitios Ramsar. Y en Colombia teníamos apenas 10, 11. Y alrededor de los delfines, con los proyectos de los delfines, logramos crear el sitio Ramsar de Tarapoto, que es donde está el pueblito donde empecé. Son 44.000 hectáreas. En la estrella fluvial de Inírida son más o menos 260.000 hectáreas. Recientemente en el Orinoco tenemos un sitio Ramsar de 822.000 hectáreas. Y en todos estos sitios estamos haciendo planes de manejo con la gente, estamos generando alternativas económicas. Entonces fíjense que en ese pueblito pequeño donde arranqué, hemos logrado consolidar un ejemplo de conservación. Hicimos un plan de manejo de ese sitio Ramsar. Hicimos todo un proceso de observación responsable de delfines. Se convirtió este sitio en un destino turístico de naturaleza, certificado. Empezamos a hacer acuerdos de pesca con las comunidades indígenas y todo un proceso de restauración ecológica y de revegetalización del bosque inundado. Entonces, este modelo local, o sea, 33 años después logramos un manejo que no es perfecto, porque no van a decir que es perfecto, pero por lo menos está dando una luz de esperanza. A nivel político, trabajé en la construcción de planes de manejo, uno suramericano, y luego asesoramos a cada gobierno en cada país y logramos planes de manejo específicos por país. Un caso muy bonito fue el de Bolivia. En Bolivia ni siquiera sabían que tenían este delfín. Entonces, Bolivia es el único país que no tiene acceso al mar en América del Sur. Y cuando se enteraron que tenían un delfín y que era endémico de Bolivia, empezaron a pintar sus aviones, empezaron a crear rutas turísticas para conocer este animal, e incluso lo declararon Patrimonio Nacional, Natural de Bolivia. La estrategia de comunicación, interesante, o sea, pensar hacia qué público debe ir dirigida. Yo me acuerdo de las primeras fotos que tomaba de delfines, eran horrorosas, era agua y una rayita, y yo estaba muy orgulloso de eso, y nadie veía el delfín, entonces nadie quería protegerlo. En la medida en que hemos logrado buenas imágenes, la gente siente una empatía mucho mayor por estos animales, y ha empezado un proceso muy interesante. Tenemos incluso diseñadoras de moda trabajando en diseños a partir de estos delfines, donando dinero para estas investigaciones. Entonces ha sido un proceso de construcción muy bonito. Reflexiones, pues el proyecto se volvió mi vida. Y yo pensé que iba a ser simplemente un proyecto y ya, y terminó siendo mi vida. Los aprendizajes son constantes. Puede que tenga uno un doctorado, que haya hecho unas publicaciones, pero siempre estás aprendiendo y hay que tener la humildad para poder aprender. Hay muchos momentos de frustración, pero también de inmensa alegría. O sea, y sobre todo de comunión con la naturaleza. En estos días de COVID, que estamos todos en cuarentena, no se imaginan lo que extraño poder recorrer esos ríos, poder estar en la selva. O sea, es difícil. Hay una comunión ahí que da un crecimiento espiritual increíble. Algunas metas parecen inalcanzables. O sea, yo me propongo acabar con la minería ilegal o disminuir los niveles de mercurio o tratar de que no se construyan tantas hidroeléctricas. Esas metas parecen inalcanzables, pero ahí vamos. O sea, vale la pena luchar por ellas y estamos logrando resultados positivos. Ya los gobiernos nos están escuchando. Y yo creo que después de estos 33 años, yo creo que tengo un agradecimiento profundo con la vida. O sea, realmente me siento bendecido por haber podido viajar por tantos ríos a través de seguir los delfines. O sea, esto es fantástico. Son muchas las instituciones a las que tengo que agradecer en esta larga travesía, pero sobre todo, cuando uno decide hacer una travesía así, uno necesita crear una manada, un grupo. Esto no lo he hecho yo solo, esto lo ha hecho una organización que es Omacha, que también es mi vida, donde tengo amigos, han pasado muchos investigadores, hay gente como mi socia Dalila,
está Julio García Robles, con el que creamos ES Natura Fundación Omacha allá en España, y que ustedes lo conocen por el tema de los simposios de fotografía y naturaleza. Tenemos investigadores asociados como Germán Garrote, que también ha estado aquí en estas charlas de la fogata. Tenemos a María Isabel Henao, que en este momento está con WWF, pero que sigue siendo un motor importante en este proceso. Nuestra coordinadora indígena en el Amazonas, Lilia Java. O sea, son muchas las personas que conforman esta manada y que han hecho posible esto. Pues eso es lo que les quería contar alrededor de esta fogata. Muchas gracias. Ahí está la red de Instagram donde me pueden seguir. Y atento a las preguntas y a ver cómo profundizamos en algunos temas. Pues Fernando, muchas gracias. Está genial lo que has contado. Queríamos ver con más amplitud pues, ese recorrido que has comentado. Incluso nos hemos ido a Asia. Yo recuerdo con Mario que hablaba también de montar alguna expedición parecida a la que hicimos en 2010, pero en la India. No sé si eso llegó a concretarse o a estar de camino para ello, ¿no? Eso ya me lo dirás si quieres en este ratito de preguntas. Lo mejor de esto es que es un proyecto integral, es lo que a mí más me ha llegado y que estás implicado en lo personal y bueno, espectacular. Así que dejo a José que te pregunte, que creo que habrá reunido algunas más. Exacto. Adelante, Pues mira, hay una que se nos había quedado colgada de antes y te pregunta ¿a qué se debe la alta o baja densidad? Muy interesante. Creemos que a la cantidad de la disponibilidad de peces, de comida. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, uno ve la selva en muy buenas condiciones, pero no hay muchos delfines. Y los ictiólogos de Ecuador nos dicen que no hay una importante biomasa de peces para sostener grandes cantidades de delfines. Mientras que en ríos, por ejemplo, de aguas blancas, como el Purús, ahí les hago una comparación. En Ecuador, en 500 kilómetros hemos contado 28 delfines. En el río Purús, en Brasil, en 500 kilómetros hemos contado 2.700 delfines. O sea, las diferencias son enormes, pero están sustentadas por la disponibilidad de alimento. O si son zonas perturbadas por actividades humanas, pues los delfines también se alejan. Al empezar la presentación, esta es mía, estoy muy preguntón hoy. Nos hablabas del mundo mágico y del mundo de los chamanes. No sé si tú has tenido algún acercamiento personal a ese mundo tan fascinante. Sí, durante muchos años estuve recogiendo historias, leyendas, mitologías sobre los indígenas alrededor del mundo acuático. Ellos lo nombran como el Pechú. El Pechú es el umbral para entrar del mundo terrestre al mundo acuático. Y me acuerdo que estuve tratando de hablar con un chamán en el río Apaporis, en el Caquetá, por varios años y finalmente logré hacerlo. Pasé varios días con él y fue una gran lección de vida porque él me dijo, mira, es difícil que te vuelvas indígena, es difícil que puedas tener acceso a ese umbral. Muchos de los indígenas ni siquiera tienen ese acceso. Hablamos mucho de cómo los occidentales vamos a las comunidades indígenas y queremos alucinógenos y drogas psicoactivas para conectarnos con la naturaleza, pero nos falta algo y es el bagaje cultural del indígena. Entonces, lo único que hacemos es simplemente generar un proceso de cognitivo raro con los alucinógenos y en eso me volví muy respetuoso. Solamente, por ejemplo, en las malocas, mambeaba el mambe de coca en las charlas con los abuelos, pero no como otras personas que empezaban a comprar el mambe de coca y llevarlo como una cosa cotidiana, como si fuera un dulce o un chicle. Respeto mucho ese tema ceremonial y ese tema del mundo indígena. Entonces, sí he tenido contactos, pero muy respetuosos. Alguna vez también estuve con una médica espiritista que me enseñó a invocar los delfines. Lo hice un par de veces y nunca más volví a hacerlo. Creo que es mejor un proceso natural. Ajá. Mira, nos hablabas también del impacto positivo económico que está teniendo el turismo de naturaleza, el turismo para avistamiento de delfines. Bueno, conocemos un poco cuando vamos a África o cuando vamos a otros países a ver animales, pero ¿puedes contarnos cuál es un día tipo en una persona que va a hacer un avistamiento de delfines? ¿Hay charlas también explicativas?
cuéntanos un poquito con tu experiencia, pues eso, un día típico de unos turistas que llegan a ese territorio y cuyo fin principal para ellos es el avistamiento de delfines. Ahí tengo que diferenciar dos cosas. Hay forma de hacer un buen turismo y hay forma de hacer un mal turismo. El turismo masivo, generalmente en un día de turismo masivo, salen a las 8 de la mañana en una embarcación a toda velocidad, no ven absolutamente nada, llegan a un sitio, estoy hablando de Brasil, se tiran al agua, supuestamente a nadar con delfines, están ahí 15 minutos, nadie ve el delfín, sale el delfín, se asustan, se suben al bote, salen a una comunidad indígena, participan de una danza indígena, están media hora, salen de ahí, van a un almuerzo típico en otro lado. O sea, eso no es una buena experiencia. Lo que nosotros tratamos de promover es que la gente vaya, por ejemplo, a un sitio como Puerto Nariño, se hospede en pequeños hostales, salga con un guía indígena, hagan un sendero interpretativo, un recorrido interpretativo por el río, turismo fluvial, van viendo las aves, los monos, el amanecer, ¿sí? Y luego llegar a una confluencia donde están los delfines. Ahí lo que se hace es poner el motor en neutro o se va uno a una orilla y comienza toda esa observación de los delfines. Comienza la información biológica, la información cultural, los mitos, luego se hace una pequeña caminata por la orilla del río, algo que realmente genere una vivencia, porque es que tenemos turismo express en muchos sitios donde parece que se trata de coleccionar experiencias, pero se coleccionan de una manera inmediata sin dar tiempo al espíritu a conectarse con lo que está viendo. Entonces, por eso es importante informarse bien qué tipo de paquete turístico están accediendo para ir al Amazonas. Ok. Paola, que te hacía la presentación, comenta que bueno, la persecución a líderes sociales en Colombia es algo cotidiano, desgraciadamente. ¿Y cómo ves tú pues, el hecho de la conservación del Amazonas y bueno, pues la especie de los delfines? Es decir, ¿da problemas? Sí, el tema de los líderes sociales y ambientales generalmente ocurre en América Latina, en Asia, en África, cuando uno empieza a hacer comentarios que puedan incomodar a grandes grupos económicos o a políticos, se convierte en un tema complejo. Lo que he aprendido es que antes que polarizar las cosas, uno tiene que entrar a negociar, tiene que sentar sobre la mesa a empresas privadas, a gobiernos, poner la información adecuada y generar mecanismos de comunicación. Hace un par de semanas recibimos, digamos, con optimismo que el gobierno de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador se unieron y presentaron ante la Comisión Internacional Ballenera una propuesta para que los 4 gobiernos hagan un plan de manejo para los delfines del río que implica el trabajo de conservación de los ríos. Esto, digamos, es un primer paso, que los gobiernos decidan hacer una alianza así para proteger a los delfines. Lo vemos con optimismo. Tenemos una iniciativa que se llama la Iniciativa Suramericana de Conservación de Delfines del Río, que se llama SARDI, de investigadores de muchos países, y hemos estado moviendo esto para influir políticamente en la toma de decisiones. O sea, tenemos que tratar de tener ríos saludables. Si tenemos ríos saludables, podemos tener pesquerías, delfines, comunidades indígenas en buenas condiciones. Okay. Un poquito casi a colación de lo que estás comentando, una persona nos pregunta ¿cómo ves el futuro de la especie? Si eres positivo, o sea, ¿eres optimista, eres pesimista? ¿Cómo lo ves? Lo importante es que haya una voluntad política para hacer algo en el Amazonas. A veces soy pesimista porque estamos, digamos, con el tipping point, que es el punto de no retorno para cambio climático en Amazonas. Los científicos expertos en el tema dicen que cuando lleguemos a un 23% de deforestación de la selva, van a haber cambios muy radicales con implicaciones regionales y planetarias sobre el Amazonas. Y estamos en un 18-19%, estamos a 4 puntos de llegar a ese punto de no retorno. Y tenemos presidentes como el de Brasil que están animando a la deforestación, que están desconociendo los tratados internacionales. Entonces, yo pienso que si no tomamos decisiones en los próximos 5 años, los escenarios van a ser muy pesimistas.
Otra persona pregunta también que si en los años duros del narcotráfico afectó negativamente el mundo de los delfines o simplemente no afectó en ese ámbito de naturaleza. No afectó de manera directa. Habían contaminación por uso de químicos en los laboratorios de cocaína, pero también dejó una huella de que en esos territorios no debe haber presencia fuerte del Estado. Y esa es una gran equivocación. O sea, donde no hay una presencia del gobierno fuerte, florece lo ilegal. Florece el narcotráfico, florece la minería ilegal, grupos armados. Entonces, se requiere la presencia del Estado en todas sus dimensiones, con procesos de educación, con salud, con el tema agropecuario, etc. En este momento, por ejemplo, con el COVID-19, las comunidades indígenas de Amazonas están en un nivel de exposición increíblemente alto, muy vulnerables, porque precisamente no hay una fortaleza de los gobiernos en atender este tema de salud. Se han robado el dinero durante décadas para hospitales, centros de atención, y ahora pues tenemos estas comunidades indígenas muy amenazadas con niveles de contagio altísimos. Entonces, en el narcotráfico fue esa huella, una huella de que en este territorio es mejor que no esté la presencia del Estado. Y creo que eso ha prevalecido a lo largo de los años. Uh-huh. Otra persona te pregunta también sobre las expediciones sobre el río Ganges. ¿Qué cambios has notado? No sé si se refiere a distintas expediciones por el Ganges o qué cambios notas con respecto a tu actividad en el Amazonas. Bueno, el Ganges para mí es un espejo y siempre lo he dicho. O sea, cuando uno mira el río Ganges y mira el nivel de intervención humana, yo les digo lo mismo aquí a los gobiernos, les digo, miren el Ganges como lo que podríamos llegar a hacer en unos años si no tomamos medidas adecuadas. Y es el tema de crecimiento demográfico. En Amazonas, yo le pregunto a la mayoría de la gente cuántas personas creen que viven en Amazonas y hay gente que me dice 1 millón, 2 millones, cuando realmente tenemos 34 millones y creciendo. Entonces, si no controlamos el impacto humano sobre los ríos, los vamos a destrozar. El Ganges es un ejemplo de esto. Yo no sé cómo estos animales tienen un nivel de resiliencia tan grande que todavía hay muchos delfines en un río tan contaminado. Y cuando uno lo navega, uno va viendo gente, y de pronto en una curva llega a un humedal precioso con venados, con gaviales, con muchas aves. Haces 2 kilómetros y vuelves y otra vez el panorama humano. Entonces, esas pequeñas islas en el Ganges han generado todavía que haya esta posibilidad de resiliencia para los delfines y para otras especies. Pero eso en cualquier momento se rompe. Entonces, nuestros colegas en Asia llevan trabajando muy duro también para tratar de ver cómo protegen estos ríos. Ok, aclaraban la pregunta, la persona que te la hizo, que era un poco el cambio que habías notado parece que la primera expedición tuya en el Ganges fue en el 1995 y la última en el 2012. Es decir, en ese lapsus de tiempo, si has notado cambios, a mejor, a peor. Sí. De alguna manera se han mantenido y han aumentado un poco los delfines. En el 95, la primera vez que fui al Ganges, tenían unas estaciones de monitoreo de contaminación y tenían unas estadísticas increíbles, pero no hacían nada. Ya, digamos, después, cuando volví en otras expediciones, ya grupos de investigadores están creando santuarios. Hay santuarios para delfines de río en segmentos del río Ganges. Hay turismo asociado a la observación de estos delfines y comienza a haber un interés en recuperar el río, que yo creo que eso es algo en lo que siempre llegamos tarde en algunos países. Ustedes en Europa han pasado ya ese camino, han destruido ríos y los están recuperando, los están restaurando, han entendido el valor de los ríos. Nosotros estamos en ese proceso, lo importante es que no sea demasiado tarde. Ajá. Hay otra persona que pregunta, ¿qué pasará si cruzamos la línea de la deforestación? Bueno, pues el tema es que nosotros tenemos un reloj muy bien sincronizado entre la corriente del Atlántico, la evapotranspiración del Amazonas y ese sistema que choca contra los Andes y se devuelve y mantiene, digamos, una humedad preciosa sobre esta gran región del Amazonas.
Cuando esto se altere, seguramente va a alterar también la corriente del Atlántico, va a generar unos procesos de aridez, de erosión en el Amazonas, los ríos van a comenzar a secarse, y esto va a tener consecuencias que ni siquiera alcanzamos a imaginar. O sea, ya hay en Brasil unas torres de 50 metros de alto haciendo monitoreos de emisiones de dióxido de carbono para ver en qué momento estamos acercándonos a este punto crítico. Pero de nuevo, necesitamos que nuestros gobernantes entiendan la gravedad del asunto. Para darles un ejemplo, hay personas que dicen que en unos años recordaremos la pandemia del COVID como algo que nos afectó, pero que no le llega ni a los talones a lo que va a ser los efectos de cambio climático cuando lleguen, cuando ya no podamos cultivar, cuando las cosechas se pierdan, cuando hayan hambrunas, cuando hayan migraciones humanas en territorios buscando mejores condiciones de vida. O sea, no nos alcanzamos a dar idea de lo que nos viene en camino si no tomamos decisiones ahora. Uh-huh. Hay una pregunta que se había quedado por ahí atrasada y es también una persona te pregunta ¿cómo crees que se podría utilizar tu experiencia en España, en Europa, en un continente donde bueno, pues la naturaleza no es tan salvaje, si vale el término, como puede ser en el Amazonas? ¿Qué experiencia podemos sacar de tu experiencia? Bueno, yo creo que el principal paso que uno tiene que dar en una sociedad es el conocimiento. Uno no protege lo que no conoce. Entonces, yo me acuerdo cuando hacíamos la isla de los delfines con Mario y llevábamos gente al estrecho de Gibraltar a ver, digamos, esos grupos gigantes de delfines, a ver las orcas, a ver los cachalotes. Había gente que nunca en su vida se había percatado de la existencia de esas especies. Yo creo que puede pasar algo similar en muchas personas que no conocen bien la situación del lince, del lobo, del oso, ¿sí? Y todo el mundo tiene una opinión, pero muchas veces las opiniones no están basadas en información veraz. Entonces yo creo que lo importante es poner la información, dejar un poquito el apasionamiento. A veces somos muy apasionados y nos volvemos, nos polarizamos y no tenemos la capacidad de sentarnos con nuestros antagonistas en la mesa. Yo creo que esta es una lección que he aprendido aquí en América Latina, en que esa industria, esa hidroeléctrica, dejar de verla como el enemigo, sino empezar a verla como, bueno, tengo que sentarme con ellos a dialogar, a que ellos entiendan el impacto que están causando y tratar de buscar soluciones. Tecnológicamente, hoy podríamos hacer cosas mejores que las hidroeléctricas para generar electricidad con el movimiento del agua en los ríos. Tenemos es que empezar a trabajar en eso. Así como los carros eléctricos empiezan a ser una realidad en Europa, aquí en América Latina apenas están surgiendo. Entonces hay que generar esos diálogos, esos intercambios. Alguna vez comparamos la conservación del Mijars en Villarreal con el Amazonas y fue muy, muy divertido porque la gente decía, ¿qué puede tener de semejante un río pequeño de España con el río Amazonas? Y hay cosas esenciales que sí. Vale, bueno, pues Fernando, ¿qué te parece? Si creo que tenías por ahí algo que recomendar, ¿verdad? ¿Algún libro? A ver, que no te he quitado yo el sonido. Fernando, ponlo. El sonido te lo he quitado, me parece. Sí, les quiero recomendar este libro que se llama Colapso, de Jared Diamond. Es un libro bien interesante porque habla de casos como los vikingos, la isla de Pascua, Haití, República Dominicana, de cómo los modelos económicos que no respetan el manejo de los recursos naturales extinguen sociedades. Cómo se extinguen por el no manejo adecuado de las sociedades. Si te parece, lo que vamos a hacer ahora ya, sobre todo para la gente que ha estado tan atenta, escuchando y demás, es despedirnos. No sé si quiere decir algo al respecto, así para despedirte, Fernando, y ya hago un guiño a lo de mañana. Muchas gracias por escuchar. Mañana creo que tienen a Manuel Quirós, que tiene unas experiencias muy interesantes. Hemos compartido en el Amazonas varios años y Manuel es un personaje bien interesante. Me dio mucha ilusión ver a Paola, que Germán esté por ahí, que muchos de los amigos de España. Y nada, sigamos construyendo sociedades positivas, no hagamos caso a
a los impresentables que no saben escuchar, que no saben compartir, y sigamos adelante con esta idea preciosa de la fogata. Gracias, Juan. Vale, pues muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Además, has hecho un guiño a Manuel, que ya simplemente digo que él hablará mañana, Manuel Quirós, sobre biomimesis, para reconectar con la naturaleza. Él le consideran el apóstol de esta disciplina y creo que va a ser espectacular como hoy. Así que, bueno, os esperamos mañana. A Fernando le doy muchísimas gracias. Y bueno, ahora te llamo por WhatsApp para agradecértelo personalmente. Y gracias a todos los que habéis asistido, los que habéis participado de manera positiva. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora hablamos. Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias a todos.